Bueno, le damos la bienvenida a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, a este conversatorio que llamamos Discapacidad, Barreras, y representaciones sociales en la educación superior. Sí, más que nada venimos un poco a traer o problematizar y también tener una mirada crítica y una cierta conclusión en lo que tiene que ver con la inclusión y el derribo de barreras que pueden existir en la educación superior en la perspectiva de la discapacidad. Que nada, es eso lo que hoy venimos a traer. Este conversatorio es organizado por la Dirección de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Seguramente, bueno, vieron en el flyer que tenemos dos invitadas para este conversatorio. En primer lugar, vamos a presentar a Cintia Barbosa. Ella es licenciada en Psicología, recibida de la Universidad Católica Argentina. También ella es especialista en lo que es emergencias de riesgo en situaciones de suicidio. También ella trabaja, digamos, en escuelas especiales, como se dicen, ¿no? Trabaja con personas con discapacidad. También ella tiene una maestría en el PLENI, en lo que es neuropsicología. Y bueno, Cintia tiene una amplia trayectoria también en esta temática y por eso es que hoy la invitamos también y nos va a transmitir su experiencia. ¿Cómo andás, Cintia? Hola, ¿cómo estás, Juanjo? ¿Cómo estás, Sandra? Y bueno, te corrijo una pequeña Dale. cuestión que yo tengo formación en neuropsicología de posgrado en Pleni de Posgrado. otra institución. Bueno, Listo, buenísimo. Posgrado. eh, sí. Lo Buenísimo. que voy a hablar un poquito, voy a abordar es el tema de las representaciones sociales, Ujú. que también las podemos pensar como estas barreras en torno Sí, a la discapacidad en educación superior, sobre todo bien. concientizar de este tema. Para eso, bueno, hago un pequeño recorrido de lo que es la representación social en general y lo voy a vincular con algunos autores que cuando Bueno, surgió este conversatorio se me vinieron así como a vincularse para esta listo, charla. listo. Bueno, Listo, entonces, buenísimo, Cintia. Cintia, las disculpame representaciones, ¿sí? que ahora presento también Ujú. a ¿cómo Ah, se llama? A perdón. Sandra. Sí, eso, vamos, así me gusta eso, con ese compromiso, vamos todavía. Muy bien. Entonces vamos a presentar también a Sandra Alegre. Ella también es psicóloga, recibida de la UBA, es docente de primaria y secundaria de adultos, también es actriz, ¿sí? Y ella, digamos, básicamente, porque podríamos hablar mucho de lo de su trayectoria, pero básicamente lo que ha hecho es desempeñarse, digamos, en la intervención profesional dentro de lo que es la problemática y los conflictos institucionales, tanto en el Ministerio de Educación de la Nación desde 2009 hasta 2015, también en el Instituto Nacional de Formación Docente. Ella es docente investigadora también de la UBA. Eh, y bueno, básicamente es eso. Si ella quiere agregar algo más, lo puede decir. Así que, bueno, te saludo, Sandra, ¿cómo estás? Buenos Sandra. días a Sí. ambos. No, las presentaciones las dejamos para otro momento, está muy bien así. La verdad es que un gusto compartir con ustedes esta jornada, así que eh, adelante nomás, les escucho. Bueno, bueno, buenísimo. Bueno, y yo me faltó presentarme a mí, siempre me pasa lo mismo. Mi nombre es Juan José Ferreira. Soy estudiante de Ciencia Política acá en la Universidad de Tierra del Fuego y trabajador no docente acá en la División de Salud y Servicios Sociales Universitarios de la Dirección de Bienestar Universitario. Por supuesto que, bueno, soy una persona con una discapacidad visual y por lo tanto, bueno, por ahí podríamos decir que tendría cierta autoridad en la temática que vamos a tratar hoy. Así que, bueno. Eh,
Bueno, ya que empezó Cintia, vamos a empezar con Cintia. Dale, Cintia, ahora sí, seguí adelante lo que estabas hablando sobre representaciones, la representación social. Bueno, un poco lo que ya pude introducir y tomando algunos autores clásicos, digamos, como ser Moscovici y Denis Jodelet, de lo que alude a una representación social como modo de pensamiento colectivo, orientado a la comunicación y comprensión, como también ellos lo definen en su época de dominio social, ¿no? Y este proceso de gestación y de generación de las representaciones sociales siempre viene teñido de contenidos cognitivos, afectivos, sobre todo los afectivos, remarco, y los simbólicos, ¿no? Y es una forma de conocimiento colectivo canalizado, que se canaliza en el discurso y en la comunicación. Tiene sus procesos de objetivación y anclaje a partir de una idea, de un prejuicio, se va generando y se materializa esa idea que luego se naturaliza y se toma como obvia y no se cuestiona muchas veces en un colectivo social. Entonces, bueno, a partir de eso, bueno, los autores hablan y establecen un orden, pero el problema es cuando no se cuestionan, cuando nosotros tomamos las representaciones sociales que pueden constituirse en barreras, en este caso por el tema que estamos hablando, en discapacidad, cuando no se cuestionan y se naturalizan y vienen esa naturalización de mucho tiempo. Y vinculando a todo esto, bueno, Freud ya decía en la psicología de las masas y análisis del yo que toda psicología es psicología social, ¿no? Y luego Erich Fromm, que habla de lo vinculó con esta pasividad del hombre que se identifica un poco como con el mercado, ¿no? Con los valores del mercado, con el sistema capitalista, en que no, en esta pasividad la relaciono con esto de no cuestionarse las representaciones sociales, ¿no? Que estamos como objetos de consumo y somos funcionales al capitalismo, ¿no? En este sentido, en esto de estar como dormido, ¿no? De esa pasividad. Tomo eso de Fromm, que después un poco me viene el tema de la pedagogía del oprimido de Paulo Freire, donde destaco la parte de la concientización, ¿no? De cuando el pueblo o la sociedad oprimida por estas representaciones pueden librarse, yo lo tomo con el concepto de representación social, ¿no? Librarse de la situación concreta que se percibe como oprimido. En este caso vamos a puntuarlo con la representación social. Y habla de estas fases, de este proceso de esfuerzo liberador, o sea, para generar un cambio, de las fases mágicas, ingenuas y críticas, ¿no? La mágica, como habla de la impotencia, de no poder hacer nada, de no resolver, bueno, tengo una representación social, cómo se percibe algo en torno a la discapacidad, bueno, no puedo hacer nada para resolverlo, me quedaría en esa fase mágica. En la fase ingenua, que bueno, que tenemos conciencias del problema, pero somos funcionales al sistema opresor, ¿no? Entre comillas, podemos poner acá. Pero luego la fase crítica, que ahí se establece la confianza y se toma conciencia de que esta acción se basa en la colaboración y el esfuerzo colectivo. Por esto creo la funcionalidad y la importancia de este conversatorio como para poder empezar a generar conciencia de la necesidad de estos cambios o repensar las representaciones sociales en torno a la discapacidad, ¿no? Bueno, entonces, como un poco para cerrar así, concientizar de las representaciones sociales que hemos naturalizado en torno a la discapacidad, como hacer una tarea de repensar, a ver, qué representaciones tengo naturalizadas, ¿no? En lo cotidiano, a través del colectivo, de los medios, de los ámbitos propios institucionales donde nos desenvolvemos, que a veces estamos en ámbitos y bueno, hay naturalizadas ciertas cuestiones que tenemos que repensar para generar cambios, ¿no? Y finalmente un poco se viene una frase de
José Ingenieros, en su libro del hombre mediocre, dice que a veces se traga sin digerir y hasta un empacho mental, ¿no? Como que naturalizamos, repetimos, no repensamos las representaciones sociales en general sobre discapacidad. Y este atascamiento, bueno, nos puede hacer como un hábito de rumiante, ¿no? Entonces yo desde mi lugar propongo, digamos, esta concientización de revisar los prejuicios, una invitación a revisarla más que nada con algo que a veces se nos olvida, que es el sentido común. Y bueno, y ahora le doy paso a Sandra, que la verdad que es un placer y agradecida e infinitamente de que estés acá, porque escuchen cada una de sus palabras que son siempre para construir conocimiento. Bueno, muchas gracias, Cintia. Muchas gracias a ustedes por la invitación. No sé, Juanjo, si vos querías agregar algo. La escuchaba Sí, Cintia pensando sí. en representaciones sociales, en las barreras, y creo que vos tenés mucho para decir desde tu propio recorrido experiencial y conceptual, ¿no? Me parece que hay Sí. mucho que vos podés decir como encuadre de esta charla. No sé si querés vos comentar primero y yo Sí, sigo sí, por sumando. supuesto. No, sí, por supuesto. Lo que respecto a lo que es la discapacidad, si hablamos de representaciones, incluso también podemos hablar de un cliché que se usa mucho, que es la palabra paradigma, ¿no? Que en sí hoy podríamos decir, hablar de paradigmas o de cosmovisiones, que podría ser hasta decirse que puede ser lo mismo, pero sí en lo que es en materia de discapacidad, todas las personas con una enfermedad discapacitante, que al fin y al cabo es lo que después genera todas esas barreras, lo diferente, ¿no? El nacer con una dificultad por una enfermedad o lo que fuere, o por un faltante de alguno de nuestros miembros, es lo que después genera este concepto que llamamos la discapacidad o persona en situación de discapacidad, ¿no? Que sigue en discusión hoy en día, incluso hay como discusiones en España de llamarlo persona con diversidad funcional, ¿no? Como ponerlo como otra categoría de género incluso. Pero bueno, más allá de eso, podríamos hablar de las distintas representaciones sociales que no hubo ni, podríamos decir, hace poco, porque ni siquiera el año 2000 hemos tenido tanto avance de derechos, digamos, eh, en lo que en materia de derechos con respecto al 2021 ahora, todos estos años que han pasado a partir del 2006, 2008 incluso podríamos decir, o sea, no pasó mucho tiempo de lo que es esta representación social que hay ahora. Me voy a explicar un poco más. Antes podríamos pensar, incluso ahí tenemos, nosotros siempre hablamos entre los estudiantes con discapacidad, de un gran ejemplo que fue Helen Keller, esta mujer sordo-ciega, que fue en principio entre finales del siglo XIX y principios del XX, ¿no? Que ella siendo sordo-ciega logró, junto con su digamos, madre nodriza, si se puede decir así, ¿no? Logró vencer esas barreras y fue un gran ejemplo, digamos, en lo que fue, en lo que, digamos, precursora de los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, si ponemos a ella como ejemplo, en esa época las personas estaban pensadas como idiotas, como bien lo aparece en nuestras legislaciones, ¿no? Cuando cuando hablan de persona idiota, se referían a una persona que ciega también, que no podía tener, digamos, y no se podía introducir en el conocimiento. Entonces, por lo tanto, no se podía introducir en la información, ¿no? Porque no existía lo que hoy conocemos como el braille, ¿no? O lectores de pantalla. Lo mismo las personas sordas, ¿no? Que no podían comunicarse hasta que existió, digamos, el lenguaje de señas, ¿no? Con las manos.
o las sordociegas, digamos, también, que tienen el lenguaje también con las manos y se escriben en sus manos, en fin, tantas cosas que hoy hemos avanzado. Entonces, por lo tanto, la discapacidad, la representación que se tenía de la discapacidad era una persona que estaba totalmente encerrada y se la encerraba en su casa y estaba condenada a vivir con sus padres y a ser infantilizada, ¿no? Y a ser tratada como una maldición, ¿no? En la familia y una catástrofe. E incluso hasta hoy podríamos hablar, hay un movimiento que se llama La Barca de Jean Vanier, que se dedica a buscar personas con discapacidad en lo que es el África, la India, ¿no? Porque según para algunas tribus sigue siendo representado como una maldición y los tiran a los bebés en las selvas, ¿no? Y ni hablar, digamos, los sacrificios que se hacen. Entonces esta fundación se dedica a rescatar a estas personas con discapacidad y otras fundaciones también digamos, se dedican a recibir personas con discapacidad rechazadas por sus familiares. Entonces no es algo que haya terminado, ¿no? También podemos hablar, qué sé yo, de los Paralímpicos y el fundador de los Paralímpicos que pensó, digamos, el Paralímpico para los que, digamos, tenían que recuperarse de la guerra y habían perdido un miembro y, en fin, generando deportes adaptados, pero con una visión, digamos, asistencial médica, ¿no? Una visión más desde lo médico, ¿no? Desde la enfermería, si se quiere, desde el asistencialismo, ¿no? Unas personas que necesitaban ser incluidas, pero incluidas desde una asistencia, ¿no? Que hoy lo podemos ver también en muchas fundaciones, en muchas escuelas también, en muchas escuelas que se piensan de esa manera. Después, por supuesto que ya en el siglo XX, ya avanzando un poco, hablando un poco de Helen Keller también, que fue la precursora de los derechos de los derechos de las personas con discapacidad y la convención en el 94, ¿no? Que después se reivindica mucho más adelante en el 2006. eh, Se piensa al sujeto como un sujeto de derecho, al sujeto con discapacidad o en situación de discapacidad, ¿no? Como un sujeto que tiene derechos, pero se lo sigue viendo como una persona, digamos, vulnerable que necesita ser defendida. Eh, entonces, eso también se puede hoy se lo puede ver representado hoy también, como diciendo, bueno, no, es una persona que tiene derecho a esto y se la asiste, se la defiende, ¿no? Eh, pero bueno, en este caso, ahora pensando un poco en lo que es ahora las nuevas representaciones democráticas, la voluntad colectiva y un montón de cosas que están surgiendo, movimientos sociales. Quería agradecer también a la Dirección de Bienestar Universitario por haber promovido, sostenido este encuentro y seguramente por su difusión, y fundamentalmente a Cintia y a Juanjo, que fueron los ideólogos de este encuentro y de las características que tiene y por su preocupación constante en trabajar en algunas claves para poder comprender esta problemática, ¿no? Comprender y accionar sobre eso, porque la verdad es que hay como tiempos diferentes. Uno sabe que los tiempos de las instituciones son un poco lentos para producir algunas transformaciones, pero los tiempos de las personas urgen. Entonces, si nosotros hablamos de derechos, si hablamos de derechos humanos, si hablamos de derecho a estar incluidos en lo que significa nuestra sociedad y el acceso a los bienes culturales, a los bienes materiales, a los bienes educativos, si hablamos de que esto es efectivamente algo que las personas tienen que tener garantizado en su desarrollo, entonces hay algunos tiempos institucionales que las personas no pueden esperar. Esto es algo que a mí me preocupa mucho, que es este diálogo entre los recorridos singulares y lo que las instituciones ofrecen para que esos recorridos singulares apunten a un mejor desarrollo y despliegue de las capacidades humanas para todos y cada uno de los que formamos parte de esta sociedad, ¿no? En ese sentido, y acompañando lo que traía Juanjo en torno a las barreras y lo que traía Cintia en torno a las representaciones sociales, Cintia traía a Paulo Freire, ¿no? Paulo Freire, una de las frases que me gusta mucho es esta donde dice: nadie se educa a sí mismo, nadie educa a nadie, todos nos educamos con las mediaciones del mundo.
¿no? Y creo que la mediación del mundo es lo que tiene que ver absolutamente con el concepto de acceso. Y lo contrario al acceso es la barrera. Me parece que este es como un caminito que podemos hacer entre lo que traía Cintia y lo que traía Juanjo. ¿En qué sentido? Digamos, en algo que me parece fundamental trabajar, que es que hay un desplazamiento de nuestra mirada y nuestro pensamiento para desarmar y rearmar representaciones sociales, como decía Cintia, que tiene que ir de la discapacidad de las personas, como si fuera un déficit puesto a título personal, hacia las condiciones que ofrecemos, y particularmente las instituciones educativas, que es lo que a mí más me preocupa como tema específico de formación y de trabajo, para poder pensar sobre qué tenemos que intervenir. Tenemos que intervenir para que las personas, como decía Juanjo, sean asistidas, o tenemos que intervenir para que haya una transformación de las condiciones en la que cualquier persona participa. Y en este sentido, y en términos de derecho, quiero citar a Philippe Mériet, que dice: una escuela inclusiva supone articular dos derechos educativos fundamentales: el derecho a la diferencia y el derecho a la igualdad. El derecho a la diferencia es el derecho a ser tratado según la especificidad, y el derecho a la igualdad, el de participar en lo colectivo. Entonces me parece que en este sentido, si nosotros decimos a la vez ser respetados en nuestras diferencias y contar con los dispositivos de acceso específicos y necesarios según lo que cada cual requiere, ¿no? ¿Pero para qué? Para participar de lo común. Entonces, me parece que ahí hay una clave cuando nosotros pensamos, y vuelvo a decir, siempre me van a escuchar hablar de la diversidad y lo común en el ámbito educativo, porque es mi zona de influencia, pero para pasar de estos modelos más segregativos, ¿no? De escolarizaciones diferenciales, y si vamos problematizando el tema de la segregación, a medida que avanzamos en los niveles educativos, por un tema de representaciones sociales, como decía, y de historia de los sistemas educativos y de cómo nos pensamos en la sociedad, como traía Cintia, cuanto más avanzamos hacia la educación secundaria, hacia la educación superior, más niveles de segregación tenemos. ¿Por qué? Porque pensamos desde un paradigma selectivo, donde decimos, bueno, los que llegan a ciertos niveles de educación son, entre comillas, los que han hecho méritos o tienen condiciones de partida para ello. Acá lo que hay que cuestionar, junto con todo lo que estamos diciendo, lo que hay que cuestionar fuertemente son los modelos selectivos y los modelos, digamos, que tienen que ver con la meritocracia en el sistema educativo, ¿sí? Porque si nosotros pensamos una educación inclusiva, si pensamos en una educación para todos, si pensamos en una educación que no reniegue de los rasgos diferenciales y los incluya en una perspectiva común de análisis, de debate, de formar parte de lo social, entonces lo que tenemos que pensar es de qué manera organizamos ese sistema para que permita esos accesos y no solo para que lleguen aquellos que tienen algunas condiciones. Y acá hay que discutir con el mercado, hay que discutir con el neoliberalismo, hay que ver cómo se significan las diferencias, que no es lo mismo una diferencia como especificidad que la concepción de un déficit. Son dos modelos completamente de pensar, digamos, la diferencia. ¿Cómo entendemos, explicamos y tratamos la diferencia? ¿Como parte de la diversidad propia de la riqueza del mundo cultural desde el que vivimos, o como déficit personales que vamos a dejar situados ahí? ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos en educación muchos modelos que por un lado han venido siendo de desarrollo histórico y que podríamos ubicar en una línea de tiempo, pero que a mí me parece que lo más interesante no es esto, si bien es muy importante historizar, sino más bien ver que actualmente no son modelos que se han superado, sino que coexisten y con los que tenemos que discutir y debatir. El modelo segregativo, el modelo asimilacionista y compensatorio, ¿no? Esto que traía antes Juanjo, aquello que uno podría decir, bueno, en el modelo más asimilacionista es como que se trata de limar, de disimular lo más posible
la diferencia para asimilarlas al modelo imperante hegemónico, o en el compensatorio tratar de que esas diferencias que están leídas como déficit se puedan, digamos, como compensar con una correcta escolarización, cosa que en algunos casos no tiene, digamos, mayor sentido, porque sabemos que hay ciertas limitaciones que a veces, ya sea por accidentes o por la dotación biológica o por un montón de cuestiones, no se van a compensar. Lo que hay que pensar es una idea absolutamente distinta de cómo esa persona, con todos sus derechos humanos, civiles y pedagógicos, participa de un ambiente común, ¿sí? Y acá no se trata tampoco ni de ser tolerantes, ni de ser caritativos, ni de ser, digamos, estas concepciones que tienen como que ver con cierta voluntad o disposición a soportar la diferencia. Me parece que de lo que se trata, justamente no soy una persona que viene profesionalmente combatiendo estos modelos que tienen que ver con cierto ejercicio de tolerancia, porque me parece que eso no incluye, al contrario, creo que muchas veces estigmatiza más, problematiza menos, no desnaturaliza, en línea con lo que decía Cintia, no colabora a la desnaturalización, al contrario, es como que colabora a decir, bueno, acá estamos, entre comillas, los normales, toleremos a los que no lo son, porque, bueno, nuestras leyes dicen que hay que ser así o porque es políticamente correcto. Me parece que esa visión reduccionista es más segregativa que los modelos segregacionistas directos a veces, ¿no? Y sé que con esto estoy diciendo algo complicado, pero lo abro para la discusión. Creo que la educación que sirve, que nos interesa, es la que podemos llamar antidiscriminatoria, ¿no? Donde nosotros decimos, bueno, a ver, ¿cómo vamos a enfocar una educación que no discrimine? Hace poco, una estudiante con discapacidad decía en un dispositivo de formación superior, decía algo muy interesante que es, yo no quiero que me incluyan, no quiero que hagan ningún esfuerzo por incluirme, porque lo hacen desde su propio paradigma, desde sus propias perspectivas, muchas veces no es lo que quiero ni lo que necesito, les agradezco todos los esfuerzos, pero dejen de mirar cómo me van a incluir. Lo único que quiero es que no me excluyan. Me parece muy interesante lo que esta estudiante traía en términos de cómo enseñamos entonces a no discriminar. ¿Cómo hacemos para que en cualquier dispositivo pedagógico y particularmente en la educación superior, con toda una herencia meritocrática y segregatoria, ¿sí? ¿Cómo hacemos entonces allí para pensar dispositivos de formación que reconozcan las diferencias, que habiliten el acceso tecnológicamente, desde las clases que se organizan, desde los propios dispositivos de formación, desde todas las herramientas que hay en desarrollo y en avance para poder limar, para poder, digamos, sacar, levantar esas barreras y pensar en términos participativos, cómo hacemos eso y no cómo vamos detrás de la asistencia de cada uno. No porque no se necesite, sino porque, como decía antes, es un tipo de modelo que trae muchos problemas, como decía este estudiante, ¿no? Dejen, por favor, de hacer las cosas que a ustedes se les ocurren para incluirme, simplemente no me excluyan. Entonces, me parece que hay una diferencia interesante ahí, porque es un cambio de concepción en lo que llamamos la unidad de análisis. La unidad de análisis que tradicionalmente va a pensar cómo los sujetos acceden a la educación modelo y por lo tanto a los que no acceden se los considera deficitarios y se mira todo sobre la persona, cómo pasamos de esa unidad de análisis que no nos sirve, que no es interesante, que ya está desnaturalizada y complejizada por todos los modelos sociales de la cognición humana, por todos los modelos contextualistas, los modelos situacionales de enseñanza y aprendizaje, que nos dicen que sobre lo que hay que intervenir no es sobre las personas y sus capacidades, sino sobre la conformación del espacio educativo para que
sea más amplio, más diverso, más rico, más enriquecido, con muchísimas, digamos, mediaciones que colaboran a que cualquier persona pueda participar ahí y ser parte de lo común. Pensar en términos de derechos es esto, es pensar los derechos situados en la organización y en la reunión de ciertas condiciones para que cualquiera pueda estar ahí, participando de lo que culturalmente es válido, es común y nos interesa como sociedad. Siguiendo lo que decía Juanjo al principio, los ciegos se consideraban ineducables hasta que apareció el braille, o los sordos hasta que apareció el lenguaje de señas. Entonces, la pregunta del millón es, ¿por qué seguimos pensando qué pueden o no pueden las personas? ¿Y por qué no pensamos más en qué dispositivos de reunión y formación constituyen derechos de acceso, ¿sí? Que no es lo mismo que el derecho de la persona, que por supuesto está y está regulado por un montón de leyes, pero ¿por qué no pensamos más en los derechos de acceso y en cómo trabajar, quienes particularmente trabajamos en los sistemas, ¿sí? E intervenimos sobre los sistemas de formación, para que nuestro objetivo de trabajo y nuestro objeto de trabajo, ¿sí? Sea esas condiciones institucionales, esas condiciones pedagógicas para que cualquiera pueda estar ahí formándose. No se trata de las capacidades individuales, se trata de cómo las diferentes perspectivas, posiciones y desarrollos humanos colaboran, se reúnen, se diversifican en nuevas trayectorias que consideren otras formas de acceso. Me parece que ahí es donde hay que dirigir la mirada. Y particularmente en la educación superior, que tiene que ser modélica para muchas otras cosas, ¿no? Me parece que en vez de ser el nivel más segregativo, por el contrario, debería ser el nivel que ilumine toda la formación previa, ¿no? Mi trabajo se ha desarrollado mucho, durante mucho tiempo, en lo que es la formación docente, y creo que ahí tenemos un montón para pensar. No me quiero adelantar, pero me parece que este trabajo con la accesibilidad y la discusión de las barreras es lo que tendría que estar instalado transversalmente en toda la educación, para que podamos formarnos de una manera inclusiva desde el vamos, ¿no? ¿Volviste, Juanjo? Sí, sí, volví. Fue un tema de internet nomás. Pero, pero sí, sí, lo que venís diciendo con respecto a las barreras, o por lo menos lo que pude agarrar, pero sé más o menos de dónde va el tema, ¿no? Con respecto a las barreras. Sí, a veces hablábamos del tema de inclusión, que es el tema que quiero traer a la mesa también, aparte de las representaciones y esta cuestión que hablábamos de la participación democrática de las personas con discapacidad, y cuando hablo de participación democrática hablo de todas, ¿sí? Y de todas en el sentido también respetando la singularidad, ¿no? De cada una, porque sí es cierto que hay ciertas enfermedades discapacitantes que podría pensarse que, pero cuando hablo también de integración democrática, también hablo de sus familias, ¿no? Por ahí la persona no podría, digamos, por su enfermedad discapacitante, no podría tener tal vez la participación democrática, pero sí sus familias. Entonces, por ahí quiero que pongamos un poco el énfasis con respecto a lo inclusivo, ¿no? Cuando hablamos de lo inclusivo, se puede pensar, como decís, ¿no? Desde la asistencia, ¿no? Desde la asistencia a los dos sentidos, ¿no? Porque cuando hablamos de asistencia podemos hablar de asistencia social como de asistencia médica y lo que sea, digamos. Pero en volviendo un poco a este mismo sentido de barreras, muchas veces la misma inclusión puede ser como una barrera por el hecho de que nosotros no tenemos una participación en eso, digamos, o no se nos escucha, o se piensa que nosotros tenemos eh, digamos, tener ciertas cosas. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo y en esto voy a ser crítico y me hago cargo de lo que voy a decir. A veces por ahí podemos pensar, por ejemplo, en lo que es una inserción laboral. Vamos a hacer este ejemplo, una inserción laboral. En una institución se trabaja la inserción laboral y en esa inserción laboral
no pensamos de una manera holística de lo que la persona quisiera hacer laboralmente, ¿no? Es decir, sea lo que fuere y sea el deseo que tenga, ¿no? No lo pensamos laboralmente. No, nosotros decimos, bueno, como institución nosotros proponemos tal taller, carpintería, cocina, no sé, también lo que es manejo ¿cómo se llama? Bueno, coser, qué sé yo, un montón de cosas que uno podríamos aprender con el trabajo manual. Pero capaz que esa persona con discapacidad tiene digamos, otro deseo en su propia vida, sea como sea, en el mundo que sea, pero él tiene otra idea de lo que quiere hacer de su vida. Pero no, nosotros proponemos esto porque pensamos que universalmente es lo que pueden hacer todos. Entonces, a veces esa persona, sin quererlo, también porque hay otra barrera en la cual quería hablar, que son esas barreras psicológicas que también existen en la persona con discapacidad, barreras psicológicas en el sentido de resentirse con la sociedad, pensar que no puede ser otra cosa, eh, también vivir como un enojo o una angustia también, e incluso lo pueden llevar a ideaciones de suicidio, ¿no? Nosotros las personas con discapacidad hemos tenido compañeros que lamentablemente han llegado a esa instancia. Hoy quiero acordarme de Hugo Gajardo, también de Marcela, en fin, tantos que no llegaron, digamos, a luchar en su camino y que, bueno, algunos han acabado con su vida y otros por angustia han terminado enfermos y también falleciendo por eso. Entonces, a veces el hecho de querer incluir eh, no, no, no se incluye realmente, ¿no? Termina siendo la inclusión como una palabra negativa. Y si es una palabra negativa, por lo tanto, termina siendo algo eufemista, digamos, un eufemismo, ¿no? Es decir, yo te incluyo, pero yo te incluyo como yo quiero incluirte, ¿no? Yo quiero Juanjo, incluirte de esta manera. Ujú. coincido con vos totalmente. Y ahí, digamos, mientras vos te escuchaba, venía pensando en esto, en estas barreras psicológicas de proyección, podríamos decir colectiva, institucional, de lo que debería ser el otro, y no de lo que quiere el otro, de lo que realmente desea la persona con discapacidad. Entonces esa proyección, quizás ya tiene que ver con una imposición. Y todo esto me hizo reflexionar lo que vos venías diciendo, que ese otro, esa sociedad, todos los que deberíamos pensar la inclusión, eh, correrse a escuchar al otro, ¿no? No como vos decías con los talleres de formación laboral, como que ya, bueno, tenés estas opciones y bueno, si querés hacer otra cosa, no sé cómo te las arreglás, pero coincido, Juanjo. Mm. Y con Ujú. lo que venía diciendo un poco Sandra, de esto de lo antidiscriminatorio, que también viene al caso de lo que vos decís, y de lo sobreprotector y caritativo, no, es más simple escuchar al otro, escucharlo, y, y eso cuesta tanto, parece que cuesta tanto. Ujú. Así que coincido, muy buena reflexión. Sí, sí, sí. Hay algo que pasa un poco, voy a hacer un paralelismo que tal vez no es correcto, ¿no? Pero que así muchas veces funciona en el imaginario y sobre todo en el imaginario educativo, que es que donde hay una discapacidad se asocia o se suele asociar mal asociado, ¿sí? A la persona con discapacidad con el estado de niñez o de infantilidad, ¿no? Donde por haber una cierta barrera o existir cierta barrera, pareciera que hay que proteger en el sentido del que no puede, del que no sabe y del que necesita ser guiado por otro, ¿sí? Es muy difícil a veces, y hablo particularmente del sistema educativo, desarmar esa idea de que cuando hablamos de sujetos de derechos, hablamos de sujetos con palabra propia, ¿sí? Por ejemplo, voy a decir algo que es un poco polémico, pero hay un tema que viene tensionando mucho, tanto como, digamos, nuevas lecturas más inclusivas o nuevas perspectivas más transversales sobre la discapacidad,
el otro tema es el de la educación sexual integral. No sé si ustedes tienen esto en la experiencia, pero a veces parece, por ejemplo, que las personas con algún tipo de discapacidad, sobre todo si esa discapacidad es mental, ¿sí? Pareciera ser que para todos los demás dejan de tener sexualidad, dejan de ser sujetos de derecho en el ejercicio de la sexualidad. Pasa mucho, por ejemplo, con las personas que portan síndrome de Down, ¿sí? Y con muchas más, pero quiero decir un ejemplo que es típico, como si estuviesen concebidos como niñes eternos, ¿no? Siempre bajo el ala, la protección de alguien, y que nunca desarrollaran cuestiones humanas propias, como por ejemplo la sexualidad, ¿no? Me parece que hay algo de esa concepción que también está presente, yo lo digo ahí porque eso es un visible, así como, que después genera un montón de conflicto porque la gente se horroriza de que haya pasado algo en torno a la sexualidad en la escuela, ¿no? Y uno dice, ¿y por qué te horrorizas? Si es una persona en desarrollo, a la que le pasan cosas como nos han pasado a todos con el desarrollo. Entonces, estas cuestiones que necesitamos fuertemente desnaturalizar y pensar de otro modo, tienen mucho que ver con cuán concebida está la persona, con palabra propia y como sujeto de derecho. No es lo mismo ser sujeto de asistencia, ser sujeto de protección que sujeto de derecho. Yo estoy totalmente de acuerdo con las prácticas de cuidado en la escuela, con las prácticas de cuidado en cualquier sistema, en el trabajo, en la sociedad en general. Pero una cosa es una práctica de cuidado ciudadana, donde nos cuidamos unos a los otros en el buen trato, en la facilidad de acceso, en lo que tiene que ver con la colaboración y con la solidaridad. Y otra cosa son las prácticas asistencialistas, donde desde una visión de algunos que están puestos en el ejercicio de poder en un escalón superior, miran a otros con la benevolencia de decir te tengo que ayudar, o te tengo que asistir, o vos nunca vas a llegar a esto que soy yo, y entonces te doy una mano. Esa posición subsume el ejercicio del poder, no otorga la misma circulación de palabras, tiene que ver mucho con esto que traía Juanco de por qué no nos preguntan cómo y de qué manera, si tenemos un recorrido personal desde el cual podemos hablar. Bueno, el que no esté autorizada la palabra tiene que ver con este ejercicio diferencial del poder. Y me parece que ahí es a donde tiene que apuntar parte de esa desnaturalización que traía Cintia al principio. Agrego de esta desnaturalización del poder autoritaria, digamos, de que impone el deseo del otro sobre escuchar al sujeto de derecho. Sí, tal vez la pregunta sería, digamos, con respecto a lo que cuando hablamos de esta charla, ¿no? De la representación, ¿no? Y cómo se representa a la persona con discapacidad, creo que también tiene que ver con esto, ¿no? De cómo en la educación representamos a la persona con discapacidad. Yo recuerdo hace un tiempo haber participado en una secundaria, fuimos con la universidad y un montón de chicos a presentar lo que es Golbol y era el día del ciego, era el día del bastón blanco, no sé qué. Fuimos con un equipo de Golbol, un equipo que es un deporte específico para personas con discapacidad visual, y fuimos a presentarlo, y bueno, fuimos a una secundaria donde hicieron toda una jornada de concientización sobre la discapacidad visual. Y la propuesta estaba buena, nos gustó, fuimos. Entonces, lo que habíamos observado en esta secundaria, primero era que hicieron una pareja de baile de tango. Entonces, los chicos se taparon los ojos, ¿no? Y empezaron a bailar con con los ojos tapados, ¿no? Bueno, empezamos ahí ya empezábamos con alguna idea de lo que estaba sucediendo, ¿no? Como que después todo un discurso, digamos, sentimental de lo que es la discapacidad, ¿no? Había como toda una cosa también que se genera esto también, del sentimiento, de los angelitos, ¿viste? Los que ven,
los que aman y ven con el corazón y no sé qué, y todas esas historias, Y toda ¿no? una romantización de una situación que Claro, no conocen. exacto. Claro, una romantización y qué sé yo. Bueno, en un momento dijeron, bueno, ahora va a haber el grupo, no sé qué, qué sé yo, el grupo de cuarto año, creo que era, no sé, alguno de esos años que estaban ahí, van a hacer una canción. Bueno, la canción hablaba justamente de la visión, ¿no? Y yo estaba con todos mis compañeros sentados unos al lado del otro, ¿no? Y empezábamos a buscar dónde estaba la música, ¿no? ¿Dónde estaba la música? Yo, como tengo un poco baja visión, me di cuenta que no había nada, que no, digo, ¿dónde está la música? ¿Dónde está? Y entonces me dicen, ¿y dónde están los chicos? No lo sé, le dije, no sé dónde están. Y cuando me doy vuelta así, me doy vuelta, me doy cuenta de que el escenario estaba atrás nuestro. Entonces, cuando yo salgo de ese lugar, me doy vuelta, me doy cuenta que éramos parte del escenario, parte del decorado, digamos, ¿no? Y todos arriba cantando y, por supuesto, con los ojos tapados, ¿no? Y entonces, todas esas ideas que tienen, digamos, de las personas con una discapacidad, ¿no? Que no se nos pregunta, que representan lo que ellos quieren, digamos, y entonces nosotros tenemos quedando como en el medio de todas esas representaciones, ¿no? Entonces, algunos te dicen, qué sé yo, unos quieren aprender braille y te dicen, no, el braille es antiguo, ya no sirve, otros dicen, no, tenés que aprender braille. Y si, bueno, pregúntame si quiero o no aprender braille, si me sirve o no aprender braille, ¿no? Entonces, me parece que si ahora que estamos con respecto a la educación superior, lo que nos está sucediendo, digamos, hoy, como en lo que es educación superior, es que nosotros, las personas con discapacidad, las personas en situación de discapacidad, tenemos un acompañamiento legal desde primaria hasta secundaria. Cuando termina la secundaria, empezamos decidimos a tomar este desafío de tener una experiencia académica, digamos, porque termina siendo eso. Después veremos si nos recibimos, pero lo importante es la experiencia, de poder tener esa experiencia de estudiar. No tenemos un acompañamiento, no existe el acompañamiento en la educación superior. ¿Y qué pasa? Los docentes no tienen formación pedagógica, y son docentes licenciados, que se reciben, que tienen otro tipo de proyección sobre eso. Y en este sentido, nosotros quedamos totalmente digamos, en la que como podemos, ¿no? Y generar accesibilidad, digamos, es un camino que ahora se está generando en la educación superior a partir de la RID, ¿no? De la Red Interuniversitaria de Discapacidad y entre otras comisiones también que tienen cada una de las universidades, que se está intentando de hacer accesibilidad. Pero lo cierto es que es un camino mucho más arduo, ¿sí? Porque incluso hay personas con discapacidades tal vez más graves, como la parálisis cerebral, eh, grave también, que se animan a estudiar y que se animan a hacer transferencia de tecnología para poder estudiar. Y por supuesto que tenés que bancarte eso, digamos vos, generar tus propias herramientas, pero no solamente vos crear tus propias herramientas, sino encontrarte con las barreras docentes, digamos, que lamentablemente no son responsables, por supuesto, sino que no hay una formación seria con respecto a la inclusión, ¿no es cierto? Sí, esto que decís, Juanjo, te diría que está enmarcado en otra dificultad grande en la formación de quienes trabajan en la educación superior, eh, trabajamos en la educación superior, que por un lado es la formación pedagógica específica en lo que tiene que ver con concepciones sobre la inclusión, pero te diría que en la formación pedagógica general, porque lo que está en discusión, para pensar en términos de acompañamiento, es precisamente la concepción de las trayectorias. ¿Qué concebimos como trayectorias de estudiantes, de docentes y de instituciones? ¿Por qué digo esto?
porque sobre esto además hay poco desarrollo y poca bibliografía también pedagógica y es poco transmitido en la formación en general. ¿Qué quiero decir con esto? La concepción de trayectorias, que lo viene trabajando Flavia Terilli, por ejemplo, viene siendo que existe un recorrido modélico que las instituciones tienen, por el cual, en ese caminito prefijado indiscutible, los estudiantes tienen que transitar. Si el estudiante tiene alguna dificultad para hacerlo, es un problema del estudiante, que tendrá que superar, ver quién lo ayuda, cómo lo ayuda, etcétera, etcétera. Con esa concepción de trayectoria, como recorrido lineal, único, que nadie interpela, donde la institución no problematiza nada de su propia oferta, ¿sí? Es como estamos en general y es como se forma el docente, ¿sí? En los profesorados esto no tiene tampoco demasiada interpelación. Se estudian las didácticas generales, las didácticas específicas, pero no se suele interpelar demasiado o es muy incipiente ese trabajo, que es aquello que de nuestra propia formación necesitamos desnaturalizar para pensar que como todo dispositivo, como es una creación cultural, puede ser de otra manera. Parecería ser que hay una única forma de institución y eso que hemos atravesado una pandemia donde la forma de la institución tuvo que cambiar o estamos atravesando. Pero aún así, las instituciones siguen siendo resistentes a la incorporación de tecnologías, de nuevos dispositivos, de formas de encuentro diferentes a las habituales, de formas de agrupamiento distintas, de colaboración entre estudiantes de a pares, de a grupos, de a uno, de a dos con el docente, con pareja pedagógica. Digo, todos estos dispositivos que están propuestos siguen siendo muy resistidos en la educación tradicional. Son muy poquitas las experiencias pedagógicas intensas, variables, que dan respuestas nuevas a problemas nuevos, que es lo que tenemos que poder generar, y todavía no son suficientes como para interpelar al sistema en su conjunto. Entonces vos tenés esto que ocurre y a eso agregale la situación de que ya con una diferencia nomás, sin hablar de discapacidad, una diferencia nomás formativa entre dos estudiantes, porque uno tuvo un recorrido en la primaria, en la secundaria y el otro tuvo otra, ya eso es un problema para un docente de la educación superior. Eso solito. Imagínate además si le agregás toda la diversidad que proviene de lo que sería, digamos, las diferencias culturales, las diferencias de capacidades, las diferencias de todo tipo que vos podés tener reunidas en un espacio de educación. Entonces, ¿qué ocurre? La primera actitud, digo esto nomás y ya termino, la primera actitud suele ser defensiva. A mí no me formaron para esto, yo esto no lo sé hacer, que venga un especialista. Es una cuestión defensiva, porque ahí lo que hay que problematizar es dónde y cómo nos estamos formando y estamos formando. Y por eso hay que pensar en otra concepción de trayectoria que no es lo que el sujeto va recorriendo con sus capacidades, sino qué caminos diversificados, desarrollados, dentro de un esquema común, pero con muchas alternativas, puede ofrecer una institución con diferentes tiempos, diferentes espacios, diferentes formas de acceso, para que cualquiera pueda estar allí. Es otra concepción completamente diferente de la trayectoria educativa y hacia ahí tenemos que ir. Sí, claro, ahí hay un autor, Bourdieu, francés, que hablaba del capital cultural, ¿no? No sé si alguna vez lo escucharon, ¿no? Con respecto este concepto de que hay alumnos o estudiantes que tienen cierto capital cultural, ¿no? Y otros que no tienen o directamente tal vez no tuvieron acceso por la situación social que sea, ¿no? También las personas con discapacidad a veces contamos con poco capital cultural. Y en este sentido existe la ideología del don, ¿no? Donde hay que medirse o tener un modelo de estudiante, ¿no? El modelo del estudiante es este y hacia ese modelo de estudiante vamos. Pero ¿qué pasa cuando ese modelo de estudiante es, digamos, enfrentado con la realidad de una discapacidad,
¿no? También te lo pregunto a vos, Sandra, y se lo pregunto a Cintia. Y ahí me parece que hay un gran desafío que es pensar el acompañamiento, una palabra que vos trajiste en particular. Porque cuando se acompaña, que es de lo que trabajamos con Cintia, cuando se acompaña, lo que hay que pensar es cómo, a la vez que intentás conmover y desnaturalizar ciertos pensamientos que se constituyen en barreras, cómo pensar en acompañar a los sujetos sin dejar de mirar la intervención sobre las condiciones en las que esos sujetos participan. Porque ahí está la clave del acompañamiento. Si vos no podés salir del esquema de que es la persona la que necesita asistencia, todo el acompañamiento lo vas a hacer sobre el sujeto. Y probablemente, sin darte cuenta y con la mejor intención, agrandes la brecha con la institución. Entonces, me parece que cuando uno piensa en términos de una intervención institucional, lo que dice es, ¿cómo hacemos para limar lo más posible las barreras entre estas formas institucionales, transformándolas, y estas personas, para que estos derechos estén garantizados y esta participación sea efectiva? Pero hay que mirar siempre el entre, acompañar ahí, en la composición de nuevas formas y nuevos dispositivos de encuentro entre las instituciones y los sujetos. Si vos lo pensás así, el acompañamiento es necesario en toda institución, no importa el nivel, no importa si es la universidad, porque pensar en esos términos es una tarea colectiva y es una tarea institucional que le concierne a muchas personas. No es solamente para la del jardín, la primaria y la secundaria, porque no tiene que ver con la edad del sujeto, tiene que ver con la transformación de los dispositivos. Y ahí se te termina el asunto del nivel y de la autonomía del nivel. Porque pensás de otro modo, pensás cómo habitamos esta institución, cualquiera, desde el jardín de infantes a la universidad o al posgrado. ¿Sí? ¿O acaso en los posgrados y en las maestrías y en los doctorados no tenemos tutor? Claro que lo tenemos, y no hay por qué saberlo. Cintia, Coincido. algo que... Sí, estaba pensando un poco en todo lo que veníamos hablando y de que esta barrera muchas veces es una barrera que está en el otro que quiere incluir en los que se llenan el discurso así, de política de inclusión. Y pensando en lo que decía Sandra, entre estas barreras institucionales hay un espacio que podríamos llamarlo transicional, y las barreras que puedan tener en la formación docente, en la persona que quiera incluir, que no vea el problema en el otro, la barrera en la persona con discapacidad, sino que se puedan crear nuevos dispositivos, pensar modos creativos de construir trayectorias educativas. Sí, hay algo ahí que dice Sandra, una vez la escuché decir, que en las diferencias en la diferencia puede haber o deficiencia o aceptar la diversidad, ¿no? Y muchas veces también no solamente podemos hablar de barreras, tanto porque existe una barrera alienable, digamos, que Claro. es la misma enfermedad discapacitante, digamos, o sea, yo no puedo conducir un auto, por supuesto, y si conduciera un auto, la verdad que sería un problemón. Pero bueno, ¿por qué? Porque es una barrera que está y hay que aceptarla, ¿no? Salvo que no sé, existan Y los porque test de tiene que alineación. ver con tu responsabilidad subjetiva, que Exactamente. es un Entonces tema también. sí, bueno, ahí está, siempre es el gran planteo también en la educación superior. Si yo, por ejemplo, puedo ser cirujano o no puedo ser cirujano, capaz que puedo estudiar cirugía, pero después sí, no puedo operar, pero sí dar clases de cirugía, no sé, o se pueden transformar esos tipos de cosas. Pero bueno, más allá de eso, lo que digo es que, bueno, puede haber estas dos barreras, pero sí, un poco Cintia me tiró el pie para hablar un poco de esta interrelación que existe en esta relación cara a cara entre la persona estigmatizada o discapacitada o con una enfermedad discapacitante o sin situación de discapacidad o llámelo como sea, que quieran llamarlo, en el sentido de representación, ¿no? Porque estamos hablando de eso o de la sociedad misma, ¿no? Que podemos pensar en una sociedad que no es inclusiva, una sociedad que discrimina, o una sociedad que sí es inclusiva, que no discrimina.
o sino que bueno, que una sociedad qué buena que es la sociedad con las personas con discapacidad, qué buenos que son los gobiernos con las personas con discapacidad, ¿no? Sino que no hay como que estas miradas o estas dicotomías o antagonismos, sino que lo que existe en realidad ahí es la interrelación, el problema está ahí, ¿no? En la interrelación entre esa digamos, como que ese cable de conexión, ahí está el cortocircuito, ¿no? A mí me parece, no sé, porque si no es como que siempre estamos como buscando responsabilidades, tanto de un lado como del otro, y capaz que en realidad habría que ver la forma, ese nodo, ese cable, digamos, que de conexión, digamos, que hay ahí en la temática, ¿no? Se quedaron pensando, están ahí, a ver quién Sí, dice no, algo. no, pensé que iba a decir algo Cintia, por eso estaba esperándola, pero me parece que ahí hay un gran tema que tiene que ver con qué es lo que nosotros ponemos en el centro, ¿no? Vos dijiste algo de cuál es el hilo conductor ahí, ¿no? Yo diría algo como dice Lacan, cuál es la calle principal. Entonces, digamos, me parece que si nosotros ponemos en el centro lo que hay que hacer, la tarea, el proyecto formativo, algo de estas discusiones se ordena. No sé si se soluciona, pero se ordena. Porque no es ni el puro derecho subjetivo, ¿sí? Lo digo así incluso para que lo discutamos, pero creo que tiene razón Juanjo cuando él dice, hay algunas cosas que hay que reconocer que son un límite, porque tienen que ver con un nivel de responsabilidad que cada uno asume en relación a lo que puede hacer y lo que no puede hacer. No es todo lo que yo quiero. Todos queremos muchas cosas, pero hay cosas que conviene que uno no encare, por más que tenga ganas, porque tienen que ver con un tema de responsabilidad. Entonces, Juanjo dice, yo no puedo conducir un automóvil. Bueno, yo no puedo agarrar un avión y conducirlo porque no estoy formada para eso. Entonces, digo, hay ciertas cuestiones que tienen que ver con autolímites o límites sociales que uno incorpora, ¿sí? Porque tienen que ver con un ejercicio de responsabilidad colectiva y de eso hay que ser conscientes. Vos hablaste de la cirugía, hablaste del manejo, hablaste... Bueno, ahora, ¿cuáles son las escalas para ver hasta dónde mi deseo puede alcanzar algo que no ponga en peligro ni a mí ni a nadie más? Ahí hay un ejercicio subjetivo de responsabilización y de concientización, que no es la lógica del puro derecho. Tiene que ver con un equilibrio bastante interesante y que como sociedad la verdad que tenemos que hacer un poquito más entre los derechos y las responsabilidades. ¿Sí? Esa me parece que es una cuestión. Y luego está lo que las instituciones hacen para eso. Porque conozco instituciones que son totalmente refractarias y no hacen ningún esfuerzo, y conozco otras instituciones que dicen todo que sí. Tampoco se hacen responsables de trabajar la problemática, porque no es ni todo no, ni todo sí. Tenemos que ver cuándo, cómo, quién, de qué manera, en qué espacios, con qué dispositivos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y eso qué es? Eso es trabajo. Eso es trabajo. Eso es pensar qué tenemos, de dónde estamos partiendo, para dónde queremos ir y cómo lo hacemos. Nuestras leyes, que son muy valiosas, nos dan el horizonte general hacia donde tenemos que ir, pero no nos dicen cómo hacer todo. Y está bien que así sea. Algunas cosas las podríamos regular un poco más, pero digo, hay un encuadre que es institucional considerando a los sujetos. Lo que las instituciones pueden hacer tomando la palabra de las personas que forman parte de ella. Y eso es poner en el centro lo que vale la pena, que es lo que hacemos juntos. No lo que cada uno quiere o lo que ya está hecho, sino qué responsabilidades conjuntas asumimos para que la tarea que hacemos, y yo agregaría, porque además es lo que a mí me interesa como educadora, lo que le vamos a legar a las próximas generaciones quede bien hecho. Para mí ese es el centro de la tarea. ¿Qué les vamos a legar a los que vienen? Nosotros tenemos nuestro recorrido, lo vamos teniendo, lo vamos mejorando, pero también hay que pensar en las futuras generaciones. No es solo lo que a mí se me ocurre o lo que ya tenemos construido y listo. Bueno, ¿qué hacemos para que las generaciones venideras tengan un mundo mejor?
Esto es lo que creo que hay que poner en el centro. Cuando eso se pone en el centro, lo demás se ordena. Cintia, ¿algo para decir? Coincido con ustedes en todo el diálogo que se ha construido, la verdad que es maravilloso. Y bueno, como llegando a esta conclusión de lo que dice, de estas cuestiones que trae Sandra y que también vienen de lo que vos venís diciendo, Juanjo, de este encuadre, de este encuadre institucional junto a toda esta responsabilidad conjunta y colectiva y el legado a las próximas generaciones al respecto, ¿no? Y sigo con esto de repensar las representaciones sociales de modo colectivo para ir desnaturalizando y construyendo nuevas formas de ver la discapacidad. Sí, 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 no sé si nuevas formas de ver, digamos, capaz. Eh, y yo creo que por ahí pienso desde mi lugar, yo creo que hay una forma, por ahí, puede existir que haya una forma, o nunca existe una forma. Capaz que en realidad tiene que ver con lo diverso, en realidad no hay una forma, o no va a existir nunca una forma en realidad de ver la discapacidad, porque primero estamos hablando de personas singulares, con su estructura, digamos, con su vida, con sus trayectorias, con, bueno, sus formas de cosmovisión de la vida y, no sé, un montón de cosas, o también sus deseos, en fin. Y en ese sentido es infinito. Entonces, eh, yo creo que tal vez si podríamos hablar no sé, pienso, eh, de discapacidad o lo que sea, me parece que primero hay que partir desde la persona singular, ¿no? Y a partir de ahí se piensa todo. Pero yo creo que muchas veces eh, se construye una idea de, no sé, la discapacidad, por ejemplo, no sé, en mi caso, ¿no? Bueno, hubo una universalidad, sí, con algo que fue el bastón, por supuesto. Ahí logramos una forma en la cual todas las personas con discapacidad visual puedan caminar, o la silla de ruedas en el sentido con las personas con discapacidad motriz. Ya se generó una forma universal, bueno, pero no, eso no quiere decir que en todo digamos, en todo lo que respecta de la discapacidad tenga que ser igual, ¿no? Ya en otras cosas empiezan ya a variar, ¿no? Y ahí es cuando digo que hay que partir ya desde la persona, ¿no? Juanjo, coincido en eso totalmente. De hecho, cada persona en todo, más allá de, es única y repetible, ¿no? Pero yo me refiero a cuestiones básicas de las que estuvimos hablando, que quizás no las dije, de esto de escuchar al otro, de construir colectivamente las trayectorias y pensar los modos de accesibilidad y todo esto, de repensar un poco todo lo que vinimos hablando en este conversatorio, ¿no? A eso me refería. Hay cuestiones básicas que no pueden estar ausentes, como es la escucha y esta construcción colectiva de una propuesta. Sí, la escucha desde el vamos. Nosotros acá en la Universidad de Tierra del Fuego estamos trabajando en un manual de buenas prácticas. Y algo que decimos siempre, lo primero es preguntar a la persona qué es lo que necesita, ¿no? Y es como volvemos al principio, uno llega y se aturde, digamos, porque te empiezan a ofrecer cosas que no, que en realidad no te sirven, ¿no? Sí, mira, acá tenemos, por ejemplo, no sé, una vez me tocó hacer cuarentena cuando regresé a la provincia, me tocó hacer cuarentena en un hotel. Y el hotel tenía un baño accesible, ¿no? Pero era un baño accesible para personas con discapacidad motriz. Entonces, todo eran de grandes espacios, era como complicado para mí, ¿no? Entonces, a veces lo que a veces nos pasa es eso. A nosotros no nos preguntan y después pasan un montón de situaciones que son incómodas para nosotros. O cuando nos agarran, nos hacen cruzar la calle, nos agarran del brazo y ya estamos del otro lado de la esquina y en realidad estábamos ahí tranquilos, viendo el paisaje, lo que sea, pero nos ha pasado que nos agarran del brazo y estamos en la otra esquina. Y ¿por qué no nos preguntaron, no?
Tal cual, Juanjo, coincido. Y la verdad que yo, digamos, particularmente he aprendido mucho de todo lo cuando estuviste acá en Entre Ríos y te lo agradezco. Sandra. Estaba escuchando con atención, ¿no? Me parece que hemos dicho bastante ya, pero creo que es eso, que es un aprendizaje, que tiene que ver con lo que decíamos antes, de que cuando uno concibe a otro como un sujeto pleno de derecho, le pregunta, ¿no? Si no es posible que aún con las mejores intenciones le pase por arriba. Creo que hay que construir ahí una palabra digna, ¿no? Que no es lo mismo que el ser asistido. Y esto es un trabajo de los dos lados, Juanjo, vos lo sabés. Es un trabajo de con qué claridad cada cual se expresa para pedir las cosas, sin victimización. Me parece que tiene que ver con esto también, ¿no? Con un trabajo que es a la vez institucional y personal para que estas cosas se digan con claridad y queden en un encuadre. Eh, no es cuestión de que te lleven como banderita de una cuadra para la otra, y eso hay que poder decirlo con claridad, hay que poder construir una forma de decir, ojo, ojo con esto, no lo hagas, ¿no? Porque habemos todo tipo de situaciones, aquellas que por ser políticamente correctas barren con un derecho, otras que tienen buena voluntad pero no saben. Hay un tema que por ahí quería también traer, que es esto, que para cualquier intervención hay que saber. Entonces uno puede hacer cosas con buena voluntad, pero la buena voluntad no alcanza y a veces estropea más el panorama de lo que ya está. ¿Cuántos voluntaristas tenemos que hacen una macana en los territorios? Y no me refiero solo a esta temática, porque por ahí tienen toda la buena intención, toda la buena onda, toda la actividad, bueno, yo voy, y de repente no saben lo que están haciendo, o no se han puesto primero a pensar con alguien que por ahí, o con un conjunto, o con un organismo que sepa cómo se hacen las cosas, para dónde tenemos que ir y sobre qué discusiones colectivas. Insisto con esto, en los lugares que trabajan con discapacidad, tiene que haber gente con discapacidad que diga, bueno, miren qué pasa esto, miren que yo soy un discapacitado visual, no me pueden dar un baño que mida 8 metros. Entonces, digo, en un punto hay cosas que tienen que ver con un saber, y el saber nunca viene solamente de los libros. Con esto no estoy diciendo que no haya que estudiar. Lo que estoy diciendo es que hay un saber de una palabra autorizada que es de las personas que conocen experiencias, territorios. Territorios no me refiero solamente a lo geográfico, sino al territorio subjetivo político que nosotros vamos construyendo en la experiencia cotidiana. Ahí hay un saber que tiene que ser conceptualizado y puesto en diálogo con quienes toman decisiones. Ese es el saber que vale. Entonces, cuando digo saber, me refiero a ese saber construido con ciertas condiciones, que no son solamente teorías. Entonces, ahí hay algo que con lo que las teorías todo el tiempo tienen que confrontar. Las teorías no hay que repetirlas, hay que ponerlas a prueba, que es otra cosa. Entonces, me parece que hay un hacer, hay un oficio, hay un ejercicio, que es el que va construyendo conocimiento y experiencia, que tiene que ser como relevado, organizado, sistematizado y difundido, y para eso tienen que participar las personas que saben. Me parece que ahí hay como mucho una clave, ¿no? Y eso hay que militarlo, eso no está. Eso hay que trabajarlo, eso es trabajo, es militancia, es estar, es insistir y es lograr otras formas de decir lo que hay que decir. Bien, y ahí para concluir un poco, ¿no? Porque quería preguntarle a las dos si conocen trabajos de investigación con respecto a la temática, porque también algo que se hablaba, creo que fue en el último congreso de discapacidad que organizó la Universidad San Juan Bosco, hablaban de esta necesidad de que exista investigación, ¿no? Porque en la temática hay muy poco, ¿no? Entonces yo quería preguntarle a las dos, así como
para ya concluir un poco este conversatorio, de qué piensan con respecto a esto. ¿Existe investigación? ¿Han hecho ustedes algún tipo de trabajo de investigación? Eso más que nada. Cintia. Bueno, en el ámbito en que me desenvuelvo, tuvimos una directora de educación especial que promovía todo esto, el tema de la investigación, pero que lamentablemente falleció y bueno, y actualmente la verdad que institucionalmente no se están haciendo, no se está promoviendo la investigación y yo creo que es un pilar fundamental y hay que tomar partido de proponer esto, pero en forma individual, particular, para pensar todas estas cosas, instalar y construir colectivamente todo esto que venimos hablando acá, que es muy rico, y considero que sí que hay que promover mucho más la investigación, y de hecho quiero orientarme a eso, con un poco Bueno, la yo experiencia conozco que vengo teniendo. algunas, Dale, sí, sí. tal cual. No, algunas experiencias que tengo a mano o personas que están trabajando en el tema. Yo no estoy particularmente formando parte ahora de alguna investigación, he colaborado, bueno, con Marta Cipes, que es una persona con la que yo trabajo en la Universidad de Buenos Aires y que se ha dedicado a la temática y tiene trabajos de investigación, con Andrea Pérez, que es la directora del Observatorio Provincial de la Discapacidad en la provincia de Buenos Aires, donde ellos hacen relevamiento territorial y realizan investigaciones también, y son como las dos instancias con las que tengo contacto y que me parece que son personas para, para contactar y trabajar. Digamos, a ambas las recomiendo, son invitadas en los ciclos que organizamos en Entre Ríos con la Dirección de Educación Especial. Así que, bueno, siempre que puedo las invito a alguna charla o conversatorio, porque me parece que es muy importante la experiencia que tienen y los trabajos que realizan. Sí, Marta es excelente, particularmente. Bueno, también Gabriel Brenner. También Gabriel, sí. Por ahí pensaba en gente que se ha dedicado específicamente a la discapacidad, ¿no? Pero Sí, Gaby excelente. es más. Marta, sí, pues. Gabriel también, pero Gabriel trabaja más en todo lo que es la perspectiva inclusiva de manera más generalista, ¿no? Me refiero por ahí, tanto Marta como Andrea Pérez tienen su desarrollo, su formación específica en la discapacidad y en el trabajo con la temática. Sí, yo desde acá, desde el trabajo no docente que ejerzo acá en la universidad, me tocó hace un tiempo ir juntando o recopilando datos de organizaciones no gubernamentales y gubernamentales que trabajan la discapacidad. En este sentido, abierto, ¿no? Porque cuando hablamos de esta temática también nos referimos a la tercera edad, digamos, ¿no? Las personas también, las discapacidades transitorias, en fin. Uh-huh. Y cuando uno, digamos, lo que fui, a medida que iba recopilando y haciendo un poco de entrevistas, de preguntarles más que nada las misiones y funciones de cada una de estas organizaciones, que me faltan igual muchísimas más, que trabajan acá en la provincia de Tierra del Fuego, me daba cuenta de que tenían como una mirada parcial de la persona. Por ejemplo, había algunas fundaciones que trabajaban más desde el punto de vista de los derechos, ¿no? De los derechos, la información, en fin, la defensa, bla, bla. Algunos movimientos, fundaciones y también asociaciones, en fin. Otros que trabajaban más desde el asistencialismo, hogares de día, en el cual los padres dejaban a los chicos o a lo que sea, o a las personas con una discapacidad, y ahí le ofrecían talleres y bla, bla, entre enfermeros y un montón de otras cosas. Y tal vez otros que generaban más, qué sé yo, desde el lado del deporte, la vía libre, o las salidas laborales, bla, bla. Pero siempre me he dado cuenta que no había como una mirada así integral, ¿no? Como que había algo ahí que no me cerraba, no porque estaba mal lo que estaba haciendo, por supuesto que estaban buenísimas las actividades que proponían y las cosas, el desarrollo que tenían,
con respecto a las personas, ¿no? Y el compromiso. Pero siempre desde un lugar parcial, como que cada una de esas instituciones iban trabajando un aspecto en particular, no toda la persona, ¿no? Entonces me empecé a preguntar, ¿no? Sobre las escuelas integrales, ¿no? ¿Por qué se llaman integrales? Y en realidad no se trata de la integralidad de la persona, sino de integrar a la persona en sí, o incluirla, ¿no? En la sociedad, lo que sea, pero siempre como se observaba que hay una mirada parcial, ¿no? Como que eso a mí me impactó un poco, como diciendo, ¿será que es posible generar o crear una institución en la cual trabaje integralmente a la persona, ¿no? O puede hacer que trabajen en conjunto, ¿no? Porque a veces, tal vez en nosotros, se puede trabajar un aspecto de nuestra vida, pero hay otro aspecto que no, y capaz que no lo sabemos ni nunca nos lo dijeron, qué sé yo. Y tal vez, no sé, bueno, me quedé pensando en esto de que muchas veces en estas instituciones, ¿no? Sin quererlo, digamos, digamos, me introduje en un trabajo investigativo, o sea, sin quererlo, ¿no? Como que de repente dije, mira, estoy haciendo investigación, este, pero porque se dio así y porque me llamó la atención. Entonces, yo creo que estos trabajos que hay que hacer, yo lo hago desde mi trabajo nomás, ¿no? Pero pienso que desde la docencia creo que hay un gran campo de trabajo, ¿no? En lo que es el marco investigativo, ¿no? Coincido un poco de lo que compartiste de ese relevamiento, Juanjo, me pareció súper interesante como para empezar a investigar y sobre todo las representaciones sociales, bueno, interesante. Me quedé pensando una vez en lo que, de la representación que tienen de el psicótico, por ejemplo, de algunas cuestiones que, como lamentable, ¿no? Porque si vamos a los nuevos paradigmas en los derechos humanos que tenemos con las leyes ahora de salud mental y las leyes que justamente son, eh, pro- propician todo lo que son los derechos humanos, me quedé impactada. Así que es muy bueno para que pueda pensarse en una investigación ahí, en torno a las representaciones sociales. Te felicito. Sí, lo de la discapacidad psicosocial, bueno, yo creo o la psicosis también, no es un tema que a mí me compete porque no soy especialista en eso, pero sí es cierto que este, en esto de representarse socialmente, yo creo que en todas las discapacidades existen, existen modos de representarlas, ¿no? Tanto en la persona con discapacidad visual, en la cual no existe solamente el ciego, el que ve un poco directamente es un ciego trucho o lo que sea, o la persona que tiene una discapacidad motriz, cuando hablamos de parálisis cerebral, no podemos hablar como de lo que puede hacer y lo que no puede hacer, también lo que es discapacidad psicosocial lo mismo, ¿no? Como que en cada una de los aspectos de cada una de las discapacidades se genera una representación, una idea, ¿no? Y a veces, como digo otra vez, vuelvo con el tema de este trabajo, en ese sentido en ese sentido se trabaja ese aspecto, ¿no? El que yo pienso que es el ideal, ¿no? Y genera una fundación, una asociación, una escuela, lo que sea, con esa representación. Y además ahí influye la lógica mercantil que apuntala todo eso, ¿no? De cada tema, una asociación, una fundación, una tematización, según algunos intereses, y después se piden leyes, ¿no? O sea, es muy complicado eso. La verdad es que hay que pensarlo muy bien. Sí, por eso vuelvo otra vez, insisto, con esta de la participación democrática de las personas con discapacidad, porque al fin y al cabo somos nosotros, digamos, los que podemos saber o entender cómo queremos el mundo, ¿no? O qué Tal cual. queremos. Ujú. Uh -huh. Es, eso.
Así que, bueno, creo que no sé si hay algo más que agregar, que decir con respecto a esto. Por mi parte, Por, agradecer esta invitación, agradecer a la Universidad de Tierra del Fuego, Juanjo, gracias por esta oportunidad y Sandra, bueno, como siempre, sabes que te admiro mucho. bueno, muchas gracias. Es mutuo, a Juanjo también, digo, estamos incluidos en ese mutuo reconocimiento y agradecimiento. Así que bueno, me sumo a los agradecimientos y me pareció muy interesante el espacio. Bueno, me quedo pensando en Cintia. Cintia fue una persona que trabajó en Isla de Ibicuí, en una isla totalmente una psicóloga que estaba sola en una isla, en un pueblo donde existía absolutamente de todo, ¿no? Y en el cual es una experiencia, ella seguramente va a empezar a escribir toda esa historia, así que es buenísimo que ella esté con nosotros acá en este conversatorio. Bueno, Sandra, también agradecerte a vos por aceptar la invitación. La verdad que estaríamos hablando 5 horas tranquilamente, pero bueno, Sí. nadie podría aguantarse un video de 5 horas. Pero bueno, dimos como una introducción o una inquietud. Yo creo que este material que ahora va a quedar acá en el canal de YouTube, va a ser en un futuro como un material también para la investigación y ojalá que sea así, tanto para Ujú. estudiantes de educación, de educación docente o ciencias de la educación, como para cualquier docente que quisiera investigar sobre esto. Yo creo que sería un buen material introductorio que le podría servir. Así que bueno, yo quiero agradecer principalmente a la Dirección de Bienestar Universitario, que bueno, acompañó este espacio, a la Secretaría Académica, a la Secretaría de Extensión también, y bueno, también a la gente de la Casa de las Artes que me ayudó con esto del video. Así que bueno, estuvo toda la universidad implicada en esto, a la Comisión de Accesibilidad y Discapacidad también, que acompañó Ujú. este conversatorio. Así que bueno, sin más, creo que hemos finalizado nuestro encuentro.